Si quieres aprender una receta sencilla de empanadas, este video es para vos. Hoy vamos a preparar empanadas de pollo y vamos a hacer la masa y el relleno. Bienvenidos a Cocción Doble, donde primero cocino yo para que después cocines vos en tu casa. En el video de hoy vamos a aprender a hacer empanadas y la vamos a hacer con un relleno de pollo. La tapa de empanada que vamos a preparar es la clásica, así que más allá de que la veamos con un relleno de pollo, la puedes usar para una empanada de carne o para lo que vos quieras. De hecho, en el paso a paso vamos a ver los distintos repulgues o los más clásicos que se usan para diferenciar las distintas variedades de empanada, y también te voy a contar algunos secretos para que puedas personalizar o para que puedas ir variando los rellenos. Así que vamos a ver el paso a paso y quédate hasta el final del video, así te cuento algunos secretitos más. Para la masa lo que vamos a necesitar es una parte de grasa, puede ser vacuna o de cerdo. Lo pueden reemplazar también por manteca o por margarina. Cuidado con la margarina porque muchas veces viene con esencia, porque normalmente se usa para preparaciones dulces, entonces nos va a quedar un gusto medio extraño. Le vamos a poner 2 partes de agua caliente. Esto está hirviendo. Nos va a ayudar para terminar de derretir la grasa si no está derretida. Y si está derretida, como en mi caso, nos va a servir para terminar de disolver sal. Yo en este caso uso sal gruesa, pueden usar sal fina. Y primero vamos a mezclar esto. Obviamente no se va a incorporar porque son 2 fases distintas, una de agua y una de grasa, pero vamos a disolver un poco la sal. El objetivo de poner agua caliente es que va a romper un poco la trama del gluten, o no va a dejar que se desarrolle tanto, porque nosotros necesitamos una masa que sea maleable pero que no sea muy elástica. Lo que nos falta es harina. Si habíamos puesto una parte de grasa y 2 partes de agua, ahora tenemos que poner el doble de secos, o sea, tenemos 3 partes de líquidos en total, necesitamos 6 partes de harina. La harina preferiblemente que sea 4 ceros, que es la que tiene menos gluten. Si no tienen 4 ceros pueden usar 3, que es mi caso, y lo que sí va a pasar es que dependiendo de la marca va a absorber más o menos líquido, así que vamos a ir probando. Es una masa que nos tiene que quedar blanda, no muy blanda como si fuera una masa de un pan por ejemplo, pero lo que hay que tener en cuenta también es que la estamos haciendo en caliente. Y en caliente va a parecer más blanda y cuando se enfríe se va a endurecer. Entonces guarda y no la hagamos muy dura porque nos vamos a pasar. Se va a endurecer después cuando la tengamos en la heladera ya formada. Bueno, ahí está bastante bien. Yo creo que le voy a agregar media taza más, o sea, media parte más de harina para que quede un poquito más durita. Eso obviamente lo van viendo de acuerdo a la harina, como les decía. En esta segunda parte del amasado, primera parte del amasado, segunda parte de la masa, lo que tenemos que lograr es unificar un poco para que no nos quede así desarmado, pero tampoco vamos a amasar mucho. La idea es incorporar, que quede suave, pero no vamos a amasar 5 o 10 minutos como cuando hacemos una pizza o hacemos un pan. Sí, acá podemos romper, no me importa mantener la trama del gluten, como en otros tipos de masa. Y la idea es trabajar bastante rápido mientras está caliente, no se va a percibir y no va a alargar humito, pero está bastante caliente, ni siquiera tibio, por eso también está mucho más blando. El objetivo de trabajarlo en caliente es que lo trabajemos justamente mientras la textura es así bien blandita, porque después cuando se enfríe ya nos va a quedar más dura y la idea es que ya nos quede con la forma que vamos a usar para las empanadas. Entonces, mientras yo iba hablando, ya tengo la masa, le voy a dar un par de golpecitos solamente para que relaje. Y ahora con esta masa lo que hago es armo un choricito y ya voy a cortar las piezas para las tapas. Tienen 2 opciones. Una, tengo toda la masa, la estiro
de unos 3 o 4 milímetros y voy cortando con un cortante o con alguna fuentecita, o corto uno por uno y voy bollando. A mí me gusta más esto porque aunque parezca que tardamos más tiempo estirando una por una, no tenemos que estirar toda la masa, cortar, juntar los restos, o sea los bordes, y volver a estirar varias veces. Yo lo que hago es, hago los bollitos iniciales y después con el último voy rellenando, voy poniendo como restitos o mini bollitos de masa y voy emparejando para que más o menos me queden todas iguales, porque después la idea es estirarlas todas con el mismo diámetro y que me queden del mismo espesor. Próximo paso es estirarlos mientras sigan en caliente, ¿sí? Como les decía, la idea es que esté bien blandita para poder estirarla. Yo lo que hago es, en vez de estirarlas desde bollo directamente con el palote, es las estiro un poco a mano, como para bajar un poco el espesor, y ya empezar a darle forma redondeada, porque por ahí, si lo agarran directamente con el palote, se les puede llegar a deformar y que les queden más ovaladas. Ahí. Pueden estirarlo así con los dedos, en el aire, pueden estirarlo así directamente en la mesada, pueden estirarlo girando. No es necesario que quede como parejo acá, yo tengo una parte más gordita en el medio y no pasa nada. Y hasta les diría que pueden estirarlos así con la mano. Listo. Entonces, ahora sí, lo que vamos a hacer es estirarlos al tamaño que queramos. Yo voy a poner un poco de harina, retirar el excedente. Van a ver que la masa casi ni vuelve, porque al haberla amasado un poco y al estar el agua caliente, como les decía, el gluten no llega a desarrollar, entonces no me va a quedar una masa elástica. Ahí lo vamos estirando hasta que lleguen al tamaño que ustedes quieran. También va a depender del bollito. Con ese bollito de 60-80 gramos que yo les decía, hace una tapa de empanada normal que mide más o menos 18 de diámetro. Como son caseras, pueden aprovechar para hacerlas más grandes, más chicas, hacer empanadas de copetín o lo que ustedes quieran. La forma de lograr estirar un círculo parejo es ir girando la masa de a 1/8 de giro. O sea, en vez de hacer, si esto es un reloj, en vez de dividir en 4 y girar de a cuartos, voy girando de a octavos. Yo la verdad que no lo hago medido, como voy estirando y me voy fijando, porque en las empanadas no me interesa especialmente que queden súper parejas. También me parece que es un poco la gracia de hacer las caseras. Yo lo que voy haciendo es estirarlas, y si ven acá de costado, lo que hago es directamente apoyarlas en la mesada. Esta es una mesada de granito, así que algo de frío les va a transmitir y ya van a empezar a tomar un poco más de consistencia, porque ahora parecen súper blanditas. Así que ya casi estoy terminando. Esta masa, más allá de que tiene sal, en sabor es neutra, así que si la quieren usar para hacer algún pastelito o algo, pueden. Si calcularon mal el relleno y les quedó alguna tapa, la pueden llegar a usar para hacer algún pastelito de membrillo o con alguna mermelada que les guste. Entonces, en la misma preparación se preparan el almuerzo o la cena y un pequeño postre o merienda. Y falta la última y terminamos. Si hacen primero la masa, la pueden dejar enfriando mientras hacen el relleno. Entonces cuando tienen el relleno, ya tienen las tapas preparadas. Y así aprovecha mejor el tiempo y pueden animarse a hacer las tapas caseras sin perder tanto tiempo. Mientras vamos a preparar el relleno, porque está todo bien con la tapa de empanada, pero si no tenemos relleno, no comemos. Yo lo voy a hacer de pata y muslo y les voy a contar un par de cosas mientras voy cortando. A mí me gusta hacerlos de pata y muslo primero porque tiene un poco más de grasita entreverada, la pata y el muslo, y eso va a hacer que quede más jugoso. Pueden cortarlo a mano, si compran en una granja y tienen máquina para picar, pueden pedirle que lo pique.
pero queda muy finito, queda como la carne picada, comprada justamente. Y a mí me gusta aprovechar, si vamos a tomarnos el trabajo de hacer la empanada casera, que se note, entonces hacemos cortes más grandes. Obviamente aprovechamos y cortamos menos porque van a ser cortes de un mayor tamaño. Yo voy aprovechando que voy cortando y voy sacando algunos pedacitos que no me convencen, que por ahí directamente son grasa pura o algún tendón que es un poco más durito. Así que vamos a ir cortando. Esto lo pueden hacer con cerdo, puede ser jamón, paleta, bola de lomo, de cerdo, pechito, de cosas con un hueso no se los recomiendo porque como puro hueso no tiene sentido, porque primero habría que deshuesar, pero si lo tienen también lo pueden usar. Y también, si hablamos de pollo, obviamente lo pueden hacer con pechuga, pero por ahí como la pechuga se usa más para filetear, nos sirve más para otras preparaciones, pues más sencillo usar en otras preparaciones. Y clásicamente empanada de carne la pueden hacer con el corte que ustedes prefieran, también con bola de lomo, con los cortes que se usan para milanesa por ejemplo, quedan re bien. Vamos avanzando en el corte, ya estoy terminando los dos muslos, me faltan las dos patitas. Vamos a usar como método de cocción directamente un salteado. Vamos a saltear primero la carne del pollo y después le vamos a ir agregando la verdura. Otra opción es hervir el pollo, el cerdo. Esto no se quiere cortar. Les decía, pueden hervir el pollo, el cerdo o la carne y después la van deshilachando. Eso les va a llevar un poco más de tiempo porque hervir una carne para que se deshilache, el pollo por ahí en 20 minutos lo tienen, pero el cerdo más o menos va a tardar 40 minutos y la carne de vaca va a tardar un poco más. Les recomiendo que usen esta técnica y además queda más rico porque le hacemos un doradito a toda la carne y ese dorado le aporta mucho sabor. Cambiamos de tabla y yo voy a usar 2 cebollas blancas de las clásicas, pero mientras corto la cebolla les voy tirando algunas ideas. Para mí hacer empanadas es una buena oportunidad para usar lo que hay en la heladera o en la despensa, y eso también nos va a permitir variar recetas con cosas que por ahí ni nos imaginábamos que íbamos a usar. Entonces yo ahora tengo cebolla blanca común, pero si tenés cebolla de verdeo podés hacer de verdeo, entonces te quedan unas empanadas de pollo al verdeo o con puerro, también queda muy bien. Con morrón solo también queda muy bien, no con verde porque podría ser un poco más amargo, pero si tenés morrón amarillo o rojo, los pimientos, queda muy bien, le da más como una consistencia de salsa o de estofado, que a mí me gusta mucho. Y a veces tenemos poca carne, no sabemos en qué usarla porque no alcanza para todas las porciones que tenemos que hacer, pero sí tenemos verduras, entonces por ahí podemos poner variedad de verduras y no tanta carne. Por ejemplo, ponemos cebolla, morrón, podemos poner papa en cubitos hervida o batata. Las empanadas de cerdo con batata quedan muy bien. Y así por ahí, con un mismo plato, que es la empanada, o sea, con una misma preparación, podemos variar un montón. Pueden ponerle berenjenas si les gusta, zucchini, zapallito, zapallo, zanahoria. Bueno, y obviamente si descartamos la parte del pollo y usamos todo lo demás, tenemos unas empanadas vegetarianas súper ricas, ni hablar de si empezamos a pensar en quesos. Bueno, mientras les hablaba terminé de picar las 2 cebollas, así que ahora vamos a empezar a cocinar. Yo voy a usar aceite de oliva, pueden hacer la misma preparación con aceite mezcla o con aceite de maíz. Mientras se calienta la sartén o la cacerola que vayan a usar, voy a poner 2 hojas de laurel para que vaya aromatizando, porque es importante que dejemos calentar la sartén, porque si ponemos el pollo en frío se nos va a pegar, va a tardar más en dorar
y no va a quedar con la misma textura, así que vamos a esperar unos segundos a que se caliente. Ya está largando humito, por ahí es un poco mucho, no es necesario esperar tanto. Vamos a poner el pollo. Ven que la carne no se pegó. Eso lo logramos porque la sartén estaba súper caliente. Entonces cuando pusimos la carne hizo ese primer ruido fuerte que hizo que se sellara. El ruido es porque hace reacción del aceite caliente con el líquido, con el agua que tiene el pollo. No se asusten, tampoco se acerque mucho porque salta un poco de aceite. Pero una vez que pasa ese momento inicial, ya volvemos a la normalidad. Dejamos cocinando esto, aunque sea 2 minutitos, y después agregamos la cebolla. Pasaron esos 2 minutos, el pollo empieza a cocinarse y además empieza a desprender un poco del líquido y la grasita. En ese momento vamos a agregar la cebolla. Algo que no aclaré, pero vamos a decirlo por las dudas, que yo les voy a decir los tiempos para esta cantidad. ¿Sí? Yo estoy usando 2 patamuslo, o sea, las patas y muslos de un pollo, y 2 cebollas del tamaño de un puño más o menos. Si ponemos menos cantidad se va a hacer más rápido, si ponemos más cantidad va a tardar más. Así que eso lo vamos midiendo. Vamos a revolver y vamos a volver a dejarlo un ratito más. Vamos con otros 2 minutos. Pasados esos 2 minutos, lo único que voy a hacer es agregar un poco de sal. Yo uso sal gruesa, igual que usted para la masa. Lo vamos a tapar y vamos a bajar el fuego. Lo que va a hacer la sal es hacer que se siga desprendiendo el líquido, en este caso de la verdura, que es la cebolla. Y la idea del fuego bajo es que se vayan concentrando los sabores, que se termine de cocinar todo, pero no agregarle líquido. Así que tratemos de no agregar agua ni nada. Si vemos que se seca, vemos en qué situación está. Le podemos llegar a agregar un poco de vino, un poco de agua, pero no sería lo ideal. Así va a estar más o menos 10 minutos. Ya pasaron 15 minutos, es el tiempo que lo dejé al final, lo dejé un poquito más. Y lo que vamos a hacer es condimentar a gusto. A mí me gusta ponerle comino en grano. Ahí está. También lo pueden moler con un mortero, con un molinillo. Después tengo pimentón. En este caso es pimentón dulce, pero pueden poner pimentón picante. Y yo le voy a poner pimienta, a falta de pimiento picante. Y ya con esto vamos a apagar el fuego. Lo voy a dejar, si ven, tiene algo de líquido, pero a mí me gusta para que la empanada no quede seca. Esto es todo respecto a la cocción del relleno. No significa que el relleno haya terminado acá, porque una vez que esté a temperatura ambiente le vamos a agregar un par de cosas más. Volvemos a la tabla y vamos a picar medio tomate, que se lo vamos a poner cuando el relleno ya esté a temperatura ambiente. No es necesario que esté frío de heladera para esta parte, sí, después para rellenar las empanadas, pero lo importante es que baje un poco de temperatura, porque la idea no es cocinar el tomate y que suelte todo su líquido como si fuera una salsa, sino que la idea es que quede crudo o que apenas tome temperatura y la parte de la cocción la tenga en el horno. Eso lo que va a hacer es darle más jugosidad a nuestra empanada. Listo. Yo dije medio tomate, pero es medio tomate enorme, la verdad, que son como 2 tomates perita aproximadamente, o hasta 3. Así que por un lado tenemos esto. Seguimos con aceitunas. Yo en este caso tengo aceitunas negras. Pueden ser obviamente aceitunas verdes, eso como les guste. También pueden no ponerle porque la aceituna es polémica. Lo único que tengan cuidado de que sea sin carozo para evitar accidentes que terminen en el dentista. Y el corte también es a gusto. Al que le gusta mucho deja la aceituna entera. Al que le gusta pero le parece como muy fuerte, la puede hacer en mitades. Si no, pueden ir cortando
ahí petitas, me salen 4 o 5 de cada aceituna. Y si no, lo que pueden hacer es la aceituna directamente cortarla así a la mitad, después otro corte longitudinal y la pican para que les quede el sabor pero no tanto la textura, si es que no les gusta. Pero bueno, para mí, al que le gusta la empanada con aceituna, le gusta encontrarla. Yo no la tenía en un frasco y la tenía acá en una tacita, porque lo que hice fue sacarlas del frasco y enjuagarlas, porque vienen en salmuera y son súper saladas. Entonces, si las van a usar directamente, no le pongan sal al relleno, y si no, enjuáguenlas un poco para que no tengan el sabor tan fuerte. Bueno, tenemos esto. Si quieren agregarle, además del tomate, si quieren agregarle en crudo cebolla de verdeo, la parte blanca, un poco del puerro o perejil, por ejemplo, obviamente pueden. Ya despejé la mesada. Lo último que voy a hacer antes de mostrarles cómo nos rellenamos es agregar huevo, que creo que también es un producto polémico, que a algunos les gusta y a otros no, pero todo se puede reemplazar, agregar, poner de más, poner de menos, eso es a gusto. Pueden ponerle huevo y no aceituna, pueden ponerle papa, como les decía, le pueden poner batata, pueden no poner ninguno. Perfecto. Hay algunos que pican el huevo con un tenedor, lo aplastan en realidad y queda así todo finito. A mí me gusta que aparezca más, porque además cuando vamos mezclando el relleno se va rompiendo un poco la estructura de los componentes. Entonces, si ya los ponemos chiquititos, queda muy desarmado. El relleno ya lo tenemos. Tiene, si ven, se agarra la parte de abajo, ahí tiene como juguito. Para mí eso es súper importante. Ay, no logro enfocarlo. Ahí está. Les decía, es súper importante para que la empanada no quede seca. Bueno. Y una vez que tenemos esto, yo ya tengo el horno precalentando, porque el relleno está cocido. Lo único que hay que cocinar es la masa y hay que hacerla a fuego fuerte, porque si lo hacemos a fuego lento se va como desarmando o no es derritiendo la palabra, porque no se va a derretir, pero se va a pegar a la fuente y no va a quedar con la forma que nosotros queremos. Esta es la tapa que hicimos. Como ven, es finita, son más o menos 2 milímetros. Y tiene una consistencia distinta, o sea, yo la puedo agarrar y no se rompe. Tampoco la vamos a tirar como un frisbee, pero no se rompe y es mucho. Si yo la aplasto, se aplasta y no se rompe, pero está mucho más firme, nos va a permitir rellenarlo. Es más, con la textura que tiene ni siquiera tenemos que mojar los bordes ni nada. Así que rellenarlo es súper sencillo, porque es simplemente poner el relleno. Si tenemos distintas cosas como huevo, aceituna y eso, intentemos que tenga un poco de todo. Y lo que tenemos que tener en cuenta, que es lo que yo nunca hago, es no rellenar las demás porque después se nos revientan. Y lo que vamos a hacer primero, sin importar el repulgue que le queramos hacer después, es, yo las relleno en la mano, pongo una bochita de relleno y con la misma mano cierro así, para que se vaya aproximando una más a la otra. Y con la otra mano voy presionando para terminar de cerrar. Y le dejo un huequito ahí, no lo termino de cerrar y ahora les cuento por qué. Ahora va a ser. Si yo lo cierro del todo, tiene aire y por ahí cuando lo voy haciendo el repulgue, lo que puede llegar a pasar es que va achicando como el espacio interno de la empanada y cuando llego al final, ese aire tiene que salir por algún lado y se termina rompiendo la masa. Entonces no me conviene. Repulgue clásico, vamos a acercarnos ahí, es la puntita hacia adelante, me vuelve a quedar otra puntita hacia adelante de la que hice recién, puntita hacia adelante, puntita hacia adelante, puntita hacia adelante, así muchas veces. Hay quienes dicen que la empanada perfecta tiene 13 repulgues. Termino, lo puedo dejar así planito, que se va a dorar más,
o lo puedo doblar si no quiero que se dore o se queme. Bueno, yo estuve hablando mucho y entre medio esta se me abrió porque la manipulé demasiado, no es la idea, así que no lo hagan en sus casas. Repulgues pueden hacer los que quieran, es más, pueden hacerlo sin repulgue directamente, cerrarlo como lo cerré yo recién, como la primera parte, y que les quede liso. Y después lo que van a notar es que de acuerdo a la variedad se hacen distintos tipos de repulgue, así que vamos a ver algunos solamente para pasar el rato y que les quede el dato. Siempre, o la mayoría de las veces en realidad, vamos a arrancar cerrando ahí. En general las de jamón y queso, por ejemplo, nosotros tenemos la tapa, la empanada, rellena así. Vamos a doblar esto levemente para arriba y hacer como si fuera una canaleta, y a su vez vamos doblando para adentro, doblamos hasta que las puntitas se encuentran y formamos así como si fuera un añeloti enorme. Después, otra que podemos hacer es la que se usa habitualmente para pollo, que es cerrar, como ven empiezan todas similares, cerramos y después sobre el borde plegamos, hacemos como una Z y apretamos, hacemos otra Z y apretamos, otra Z y apretamos, otra Z y apretamos, y nos queda ahí. La idea sería que con el repulgue puedan diferenciarlas, así directamente cuando van a la mesa dicen las que tienen este repulgue son las que son de carne, las que les mostré, estas con un sorrentino enorme, son de jamón y queso y demás. Así que yo me voy a quedar rellenando y las vamos a poner a fuego fuerte. Depende del horno, pero vamos a calcular aproximadamente 20 minutos. Si tienen un horno muy fuerte, por ahí en 15 están, y si tienen un horno medio que lo pone a máximo pero no es muy fuerte, pueden tardar hasta media hora. Lo importante, como les decía, es que se vayan precalentando. ¿Por qué? Porque si no, la empanada empieza a recibir fuego muy lentamente y calor, en realidad, muy lentamente, y lo que va a pasar es que la masa se empieza a ablandar, que es lo que no queremos, que es lo que me pasó a mí en la primera que les mostré, que estuve hablando, no sé qué, toqueteando mucho la masa, se ablandó y se rompió. Eso lo que hace es que se abran las empanadas en el horno y que se vayan pegando a la fuente. Así que termino de rellenar las poquitas que me faltan, las mando al horno y directamente les voy a mostrar cómo quedan cocidas. Y acá están las empanadas terminadas. Y les voy a mostrar, miren lo que pasó con esta que tenía el agujerito, que chorreó y se hizo la costrita abajo, que igual es súper rica, pero bueno, no queda tan presentable. Para comer en casa está perfecta. Viste que el paso a paso es súper sencillo, y esta receta lo que te permite es, si seguís las indicaciones o los detalles que te fui dando, puedes ir haciendo por un lado la masa y después el relleno, y lo tenés al mismo tiempo y no tenés que estar esperando que una cosa se haga o que la otra se enfríe. Además, lo que puedes hacer es preparar en cantidad y guardarlas. Las puedes tener 3 o 4 días en la heladera, y cuando las vas a comer las pasas directamente al horno y en 10 minutos más o menos ya están calentitas. Y si no, también las puedes frizar. Para frizarlas yo te recomiendo que lo hagas cuando ya están cocidas, no crudas. Entonces las cocinas, no dejes que se doren mucho, y una vez que están fuera del horno y a temperatura ambiente, las pones en el freezer. Y por favor, acuérdate de rotularlas, porque después van a pasar un par de días y no te vas a acordar de qué eran. Si quieres seguir probando otras recetas, te voy a dejar 2 variedades más de empanada. Una es una empanada con tapas con sésamo y la otra es una empanada árabe. Si te gustó esta receta, déjame tu like, comentame si la vas a hacer y compartila con alguien que sepas que está incursionando ahí en el mundo de la cocina y quiere preparar sus propias masas. Suscríbete a mi canal Cocción Doble y activa las notificaciones, así te enterás cuando voy subiendo nuevas recetas. Y ahora vamos a cocinar.